Ya inició el 2020 y para todos aquellos que han visto mi video subido en febrero del año pasado, en el cual hice la introducción de este canal, ya sabrán que el momento ha llegado. Es decir, que este es el inicio de este canal 12 años con Haruhi, en el cual, como expliqué en ese video, que a partir de este año, durante 12 años, voy a comenzar a leer todas las novelas de Haruhi Suzumiya, una por año. En ese video explico básicamente cómo terminé con toda esta idea y cómo llegué al punto de querer dedicarle este canal a la serie. Y me dije a mí mismo que cuando sea 2020 iba a leer las novelas. Ya estamos en el 2020. Pero por otro lado tuve esta idea de que para no cortar toda la historia de una, voy a hacer esto. Y dedicar 12 años a leer todas las novelas. Una por año. Además muy importante de que yo solo sé hasta la cuarta novela. Así que a partir de ese punto para adelante es terreno desconocido para mí. Algo que yo he tenido curiosidad de siempre saber cómo continúa la historia y nunca lo pude hacer porque siempre me puse este límite de 2020. Y ahora que por fin estamos en el 2020 me voy a dejar más tiempo todavía. Solo para una forma de homenajear a la serie, por 12 años. Y por supuesto que el principal contenido de este canal van a ser las reviews de todas las novelas, en las cuales voy a hablar muy en profundidad, voy a hacer un montón de análisis de todo. Tal vez incluso haga un video leyéndolas, lo cual dudo, todo es posible. Pero además de eso, muchísimo otro contenido que podemos explorar, como la gran cantidad de juegos que los tengo todos, que me muero por empezar a jugarlos, incluso los que están en japonés. Va a ser una locura jugarlos así en japonés sin entender nada, pero bueno. Tenemos todos los CDs que podemos sacar muchas cosas ahí, tenemos los mangas que nunca he leído, tenemos los spin-off, tenemos los especiales, tenemos el anime con sus 2 temporadas más la película, tenemos los teatros, es decir, tenemos infinidad de cosas. Y yo durante todo este tiempo siempre sentí que tenía todo esto para hablar y dar sobre todas estas novelas. Y sobre todo al ver cómo con el paso del tiempo la serie fue olvidada y un poco abandonada por el tiempo. Y es por eso que este canal se va a dedicar principal y exclusivamente a todo contenido relacionado a la franquicia de Haruhi Suzumiya. Y ahora con la caja ya abierta, esto marca el inicio de este canal, cuyo contenido no será mucho. No va a haber un video cada semana, claramente, pero sí va a haber contenido todo el tiempo, ya que hay tiempo más que suficiente para explorar todas las cosas posibles. Para explorar todas las ideas que tengo y que yo me quede conforme pensando en que dije absolutamente todo lo que tengo que decir sobre Haruhi. Pero además de esto, como todo buen fanático de la franquicia sabe, cuando un autor que genera contenido de algo que nosotros queremos consumir deja dar señales de vida, no dice nada, no dice si terminó, si lo va a continuar, si se canceló, sabemos el sufrimiento que eso genera. Así que si les interesa confirmar que estoy vivo y que sigo generando contenido y no se ha cancelado nada del canal, pueden ir a ver mi otro canal que es Idol Master Cinderella, que es un canal exclusivo para contenido de series idols, principalmente las de Idol Master Cinderella Girls, pero cubro un gran rango de cosas y ahí subiré contenido mucho más seguido. Además que creé una página de Facebook para poder ir subiendo contenido cada tanto, informes y básicamente noticias, y que nadie se preocupe con que el canal va a estar abandonado o no. Pero además es un poco de la magia de este canal, es decir, 12 años es muchísimo tiempo, nadie sabe qué va a pasar, yo no sé qué me pasará, tal vez algo me impida seguir con las novelas, quién sabe, pero mi objetivo está claro. En 12 años tener todas las novelas completas. En 12 años haber leído todas las novelas y haber hablado sobre todas las cosas relacionadas a Haruhi. Además, como bonus, si llegan a salir las novelas durante ese periodo, obviamente que mucho mejor para mí. Así que para aquellos interesados en seguir mi canal, no será constante, no será todo el tiempo, pero siempre va a haber algo para ver, algo que voy a subir. Y lo primero que creo que voy a hacer es algo que estoy muriendo por intentar, es jugar por fin el juego de Suzumiya Haruhi no Yakusoku, el juego que fue recientemente subtitulado en inglés por fanáticos, algo que he estado muriendo por intentar, así que probablemente va a ser mi siguiente video, pero quién sabe, no hay nada confirmado todavía. Para todos aquellos que están dispuestos a acompañarme en este viaje, esta locura de viaje de 12 años, sí, va a ser muy largo, pero van a poder realmente decir que me acompañaron a mí durante mis 12 años con esta cosa. Y por supuesto que sé que esto no va a ser un canal muy famoso, pero eso no es la idea. Mi principal objetivo es que quede registrado en algún rincón del internet que alguien lo suficientemente loco realmente le dedicó tanto tiempo a esta cosa, a estas novelas y a esta franquicia. Y eso es todo por ahora, espero que le haya interesado el concepto, la idea, y nos veremos en futuros videos. Hasta la próxima.